Saludamos a Andrés Fernando Mesa, él es diputado de Antioquia y es abogado. Y de una vez lo digo, es una persona que como abogado se ha dedicado mucho al estudio de un principio que es el de la confianza legítima. Y sobre ese tema vamos a hablar con él a propósito de la decisión del Consejo Nacional, perdón, del Consejo de Estado de decirle al Consejo Nacional Electoral así de sencillo: señor, ustedes equivocaron al darle la personalidad jurídica al partido Creemos. O sea, antes Grupo Significativo de Ciudadanos le dieron la personalidad jurídica y se convirtió en partido Creemos, ya no será más partido. Andrés Fernando Mesa, bienvenido a Clicracia. Muy buenos días, Roger, un gusto estar contigo aquí en este espacio tan importante. Muchísimas gracias. Y sobre todo, yo creo que sí, muy importante, suena modestia aparte, porque ayudamos a entender, y eso es lo que con usted queremos hacer en este instante, Andrés Fernando Mesa, es que nuestros internautas, nuestros lectores entiendan qué va a pasar con los diputados y con los concejales y con el mismo alcalde Federico Gutiérrez, quienes fueron elegidos por un partido llamado Creemos, y resulta que no tiene personalidad jurídica. Entonces, ¿qué va a pasar, Andrés Fernando? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el día de ayer se conoció pues la decisión del Consejo de Estado de anular la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral que le otorgaba la personalidad jurídica al partido político Creemos y también al partido político Todos Somos Colombia de la senadora Clara López. Esa resolución fue emitida más o menos en marzo del año pasado. Digamos que esa resolución constituye el partido político a Creemos y a otros tantos independientes, etcétera, que les da la posibilidad de otorgar avales, esto es muy importante, avales, recibir financiación estatal y, digamos, de participar de todos los derechos que da ser partido político en Colombia. Esa resolución se había originado, digamos, en una interpretación extensiva que hizo el Consejo Nacional Electoral sobre una sentencia del Consejo de Estado y luego de la Corte Constitucional sobre la personalidad jurídica al partido Nuevo Liberalismo, donde ese partido, según la Corte Constitucional, fue violentado, sufrió actos de agresión y se justificó darle personalidad jurídica al Nuevo Liberalismo. Esos mismos elementos los tomó para darle personalidad jurídica a Creemos y a unos más o menos 12 partidos más que hoy existen en Colombia y que se han ido perdiendo la personalidad jurídica, extendiéndole los efectos además por el tema del acuerdo final de paz que permitió también abrir la democracia. Esa fue la interpretación que hizo el Consejo Nacional Electoral. Pero lo que está diciendo hoy el Consejo de Estado es no, eso no tiene razón. Las normas en materia electoral para constituir partidos políticos son muy claros. La adhesión que hizo el partido Creemos en el 2002, el movimiento de firmas Creemos con el Centro Democrático no es suficiente para que ustedes tengan personalidad jurídica y la van a perder. Y esa es la decisión que toma entonces en el día de ayer el Consejo de Estado en única instancia. Eso significa que la decisión no es ni siquiera apelable, pues porque ya es una decisión definitiva y a partir de ese momento, digamos que el partido Creemos jurídicamente deja de existir. Hacia el futuro no va a poder otorgar avales ni participar de la democracia como partido político. Podrán, digamos, sus simpatizantes recoger firmas nuevamente, constituirse en movimiento para participar de los procesos electorales, pero como partido político no existen, o sea, dejan de existir con efectos hacia el futuro. Roger, entonces en ese sentido, hay que recordar que hace un año, bueno, 6, 7, en octubre del 2023, el partido Creemos, que tuvo su personería desde marzo del año pasado, pudo avalar candidatos a gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas y juntas administradoras locales, eligiendo múltiples diputados, múltiples concejales, alcaldes, ediles, muchos en la ciudad de Medellín, quienes hoy tienen el aval de ese partido político. Ellos participaron bajo el principio de legalidad, bajo el principio de confianza legítima, creyendo que ese movimiento tenía toda la legalidad, toda la, digamos, validez jurídica para participar del proceso electoral y en ese sentido ellos deberán conservar su curul como concejales, diputados, alcaldes
o gobernadores que hayan sido coavalados. Es decir, no se afecta desde esta decisión hacia el pasado. O sea, lo que ellos, digamos, por ejemplo, hay un acto muy importante, ahorita que va Maritza, Roger, y es el siguiente: ellos al principio de este año, concejales, diputados, emitieron una decisión, y es declararse en coalición de gobierno, en oposición o como independientes en las diferentes corporaciones que participan. Esa decisión no pierde validez, no pierde validez. Es decir, esas decisiones que han tomado ellos como concejales, diputados ediles, tienen completa validez. Las decisiones de gobierno, no gobierno, las propias curules de ellos bajo el principio de confianza legítima, que es la misma buena fe de quienes aspiraron, se les va a respetar. Andrés, buen día. Entonces, yo quiero devolverme un poquito porque entendí, porque teníamos la inquietud. Entonces, el Consejo Nacional Electoral pues, fue engañado, o por qué tomó esa decisión en la que da un aval a un partido que no está cumpliendo los requisitos para ser partido. Entonces, pues ahí más o menos entendí que eso no fue así, sino que fue como un paquete de partidos la decisión. Algo así quiero, como ese contexto más profundamente, Andrés. Bueno, el Consejo Nacional Electoral, digamos que es el órgano jurídico encargado de tomar las decisiones electorales, digamos que es la máxima instancia electoral en Colombia, quien se encarga de avalar, reconocer, modificar o autorizar modificaciones de partidos políticos, sus estatutos, de inscribirlos, digamos, es la encarga de todo el andamiaje electoral en Colombia. Digamos, esa autoridad está integrada por 9 magistrados. Bueno, la verdad hay un tema ahí muy complejo, y es que la mayoría tienen origen en los partidos políticos mayoritarios o que hacen parte de la coalición mayoritaria en el Congreso. Entre 2022 y 2023, digamos que el Consejo Electoral, interpretando esta sentencia de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano jurídico en Colombia, que le dio personería jurídica al nuevo liberalismo. Recordemos que el nuevo liberalismo fue el partido político fundado por el ya fallecido Luis Carlos Galán. Entonces, la Corte Constitucional dio unos criterios donde dijo, bueno, el partido que haya sufrido violencia política contra sus líderes puede tener, digamos, la posibilidad de tener personería jurídica. Y de un segundo elemento: en el proceso de paz se establecieron unos acuerdos, entre ellos la ampliación de la democracia colombiana, y eso posibilita, la idea es que puedan participar más partidos y movimientos, pero digamos que el Consejo Electoral fue, digamos, muy amplio, muy generoso, y digamos desconoció normas constitucionales y normas electorales para el otorgamiento de personerías jurídicas, y terminó otorgando más o menos 11, 12 personerías jurídicas a partidos políticos que lo único que eran grupos que recogían una cantidad mínima de firmas y se adherían posteriormente a otro partido. En el caso de Creemos, adhirió al Centro Democrático, que es un partido más grande, más fuerte, y en el caso de Todos Somos Colombia, que es el partido de Clara López, adhirió a el Pacto Histórico. Entonces, el Consejo Electoral tomó esas adhesiones como si les diera la suficiente capacidad electoral, pues, que tiene que ser superar el umbral del 3% de las votaciones de ese proceso, y les otorgó personería jurídica. Y eso, digamos, fue un exabrupto. También le dieron personería, por ejemplo, a independientes, a Fuerza de la Paz, a otros movimientos. Y tengan total certeza los televidentes, veremos en los próximos días, no creo que meses, también la decisión del Consejo Electoral de quitarle personería jurídica a esos otros movimientos, Fuerza de la Paz, independientes del exalcalde Daniel Quintero, etc. Se van a quedar sin personería jurídica porque eso no tiene un fundamento legal ni constitucional. Y lo que hace acá el Consejo de Estado, que esa es la autoridad jurídica administrativa, es, digamos, recomponer esa democracia. Es que estamos llegando ya casi a 40 partidos políticos, la mayoría sin ese sustento válido jurídico. Y hay que decir esto también: más partidos no es más democracia. Realmente lo que Colombia necesita, y lo hemos discutido muchas veces en este espacio, es partidos políticos
más sólidos desde sus puntos de vista ideológico, programáticos, etcétera, pero no más partidos va a ser mejor democracia. No, yo creo que menos partidos puede fortalecer mucho más la democracia. Este fallo del Consejo de Estado plantea una jurisprudencia, por lo que usted explica, doctor. ¿Cuál es el camino entonces que le queda a estos grupos? No solamente creemos, porque como bien lo dice usted, se viene una cascada de decisiones similares. ¿Cuál es el camino que le queda? ¿Volver a recoger las firmas, presentarse a las elecciones de Congreso? ¿Cuál es ese camino? Javier, ve, acá es muy simple. La decisión es en única instancia. Eso significa que la decisión del Consejo de Estado es inapelable ante ese mismo órgano. Podrían eventualmente los miembros de esos partidos, porque recordemos que hace un mes fue el partido Fuerza Ciudadana, el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, ayer fue Creemos, también fue el partido de la senadora Clara López. Ellos podrán también acudir al mecanismo de la acción de tutela, de pronto buscando conservar derechos de la elegibilidad política, pero creo que ahí el fundamento no será tan fuerte, y creo que la Corte Constitucional no va a anular o tumbar una decisión del Consejo de Estado en ese sentido. Es decir, ya hoy jurídicamente Creemos no existe como partido político, como partido. En ese sentido, a partir de hoy no va a recibir financiación estatal y no podrá otorgar avales. Es decir, no puede como partido participar del proceso electoral del 2026 al Congreso, ni del próximo proceso electoral regional que será en el 2027. No puede dar avales. Sí puede, digamos, esa idea de Creemos del alcalde o del alcalde hoy, Federico Gutiérrez, recoger firmas, participar mediante el mecanismo de firmas al Congreso con su propio movimiento, en elecciones regionales, alcaldías, gobernaciones, pero bajo la modalidad de firmas, no dando avales no, tienen que salir a recoger firmas. La pregunta mía era enfocada era a cuál es el camino que ellos tienen que recorrer de ahora en adelante basado en este fallo del Consejo de Estado para convertirse en un movimiento político con personería jurídica. Para tener personería jurídica, Javier, tendrían que recoger firmas en el próximo proceso electoral de Congreso, a Cámara y Senado, y tener un umbral mínimo de votación del 3% de todos los votos válidos en ese proceso electoral. Así está establecido en el artículo 180 constitucional. Esa es la realidad que tiene hoy como movimiento, que sigue existiendo, porque evidentemente tienen alcaldes, tienen concejales, diputados con validez política y fuerza política, legitimidad política. Y un tema muy importante, podrán, una segunda opción distinta a esta de participar con su propio movimiento de firmas en ese proceso electoral, sería adherirse, afiliarse a otro partido, que los diputados, concejales y sus alcaldes puedan sumarse, qué sé yo, al Partido Conservador, al Centro Democrático, al Cambio Radical. También es un camino que tendrían hoy. Es decir, hoy esos corporados, Javier, no los cobija el principio de inhabilidad, que es la doble militancia. Como desaparece el partido, la personería jurídica, ya ellos no tienen esa prohibición de, digamos, en el próximo proceso electoral. Por ejemplo, si yo soy concejal de Creemos, y de acá al 2027 quiero volver a ser concejal, no tengo problema de doble militancia, puedo aspirar por otro partido, por conservadores, por liberales, Cambio Radical, pues todos los demás, por el pacto histórico, etcétera. No hay ningún problema ni posibilidad de que ellos aspiren por otro partido, y eso, digamos, que es parte de la confianza legítima que tiene esa persona que fue elegida, porque ellos hicieron campaña política con un aval bajo la expectativa de conservar el aval en un partido político, de representar un partido político, y de repente la decisión judicial les quita ese aval a ese partido, esa personería, y ellos no pueden perder su curul porque se la ganaron en Francalí con una votación democrática. Entonces, ellos conservan su curul, pero no el partido. Les toca hacer uno de dos procesos: recoger firmas, participar en el proceso del Congreso, sacar el 3% de los votos válidos y ganar personería jurídica, o
aspirar por otro partido o movimiento político, que puede ser por firmas o adherirse a otro partido político de los que tengan personería. Andrés, entonces en ese ejercicio, digamos, si hoy los concejales, como ejemplo, los concejales de Medellín deciden adherirse a cualquier partido, Centro Democrático, Partido Conservador, cualquiera. Cuando se pretenda entrar al Congreso a buscar, pues ya realmente un partido, creemos, no incurrirían ya ahí en ese caso en doble militancia o estaría, o en ese caso no se contempla porque pues no se adhirieron a nadie, se adhirieron a un partido por necesidad y fueron a recoger firmas y ya se van a presentar para otras elecciones como creemos en caso de que vuelva a ser partido. Yo creo que el camino, a ver, esa pregunta es supremamente relevante e importante en este contexto, ¿cierto? Porque hay una zona gris, o hay, inclusive yo llamaría un vacío jurídico. Yo les contaba ahorita que las decisiones que ellos hayan tomado como partido, como bancada, hacia el pasado, tienen total validez. Por ejemplo, la declaratoria que ellos hacen de manera oficial ante el Consejo Electoral de ser gobierno, independientes u oposición frente al gobernador, frente al alcalde o frente al gobierno. Esa es una decisión que tiene validez porque fue decidida y oficializada antes de la decisión que tomó ayer el Consejo de Estado. Entonces, todos esos actos hacia el pasado tienen validez bajo el partido político, creemos. A partir de hoy, o la notificación que se haga de la decisión, ya ellos no toman decisiones como partido político. Ellos las tomarán y ahí está el vacío jurídico, porque a partir de ellos quedan como huérfanos. Ellos quedan sin partido político. Ellos individualmente, cada concejal, diputado, edil, puede tomar la decisión de adherirse, de afiliarse a un partido político. Pero, ojo, al afiliarse al Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, etcétera, ya estarían sujetos a las reglas de la doble militancia. Eso significaría que para las próximas votaciones que son en marzo, al Congreso del 2026, marzo del 2026, ellos tendrían que apoyar candidatos de ese partido al que se afilien. No podrían apoyar una lista del movimiento significativo de ciudadanos y recogen pues firmas para aspirar al Congreso por creemos. Es decir, ya quedan amarrados. Por eso, si a mí me piden un consejo que no me lo están pidiendo, les diría, no tomen ninguna decisión, sigan actuando como bancada, no se sumen a otro partido político por ahora, si su intención es presentarse por firmas al Congreso. Ahora, si su intención es oficialmente, creemos, fusionarse con Cambio Radical, con el Partido de la U, con el Centro Democrático, ahí sí háganlo, si esa es su decisión política. Pero yo creo que hoy lo que deben de hacer sus corporados es no afiliarse, porque al afiliarse a un partido, Javier, Maritza, quedarían inmediatamente sujetos a las reglas electorales de doble militancia y no podrían en un año, 2 años, en el 2027 también apoyar candidatos de otros partidos. Una última pregunta, en ese orden de ideas, entonces el alcalde Federico Gutiérrez, si quiere aspirar a la presidencia, tampoco lo podría hacer por creemos. Lo podría hacer por creemos, pero no como el partido político, sino por firmas, porque ellos tienen ya una marca, creemos es una marca, digamos, que participó con Federico como candidato presidencial, solo que ahí se adhirieron con el Centro Democrático, y lo podría hacer por firmas o por otro partido político que lo respalde, ¿cierto? Entonces, digamos que Federico en 6, 7 meses, en un año toma la decisión, voy a esperar a la presidencia. Él no se puede inscribir en la registraduría como candidato de creemos, porque creemos ya no existe como partido político o como partido político con personería jurídica, no tiene personería, por tanto, al no tener personería, no puede dar avales a nada, ni a presidencia, nada, ni a gobernaciones, asambleas, consejos, no puede dar avales. Entonces, lo que él tendría que hacer es recoger firmas y avalar, y con esas firmas avalar su aspiración a una presidencia o lo que deseen aspirar. Perfecto, muy bien. Y como empezamos, queda claro que los hoy elegidos concejales y diputados, no solamente aquí en Antioquia, sino en Colombia, porque esto como partido político que podía dar
avales, lo hizo a nivel nacional. Federico Gutiérrez se regó a dar avales en todo el país porque, claro, ese era el propósito, además de fortalecer un partido político, es que no sea solamente el partido político doméstico, sino en todo el país, con intenciones, obviamente, ya nacionales, como el de la presidencia de la República. Partido político que ya no es, queda claro. Grupos significativos de ciudadanos, si quieren después, hay que volver a recoger, me imagino que otra vez, ya todo el proceso, ¿cierto? El comité inscriptor y todo el proceso para convertirse en un grupo significativo de ciudadanos que le va a dar el aval a tantos candidatos, siempre y cuando logre recoger el número de firmas que se necesitan y bla, bla, bla. Ya, nos quedemos en eso. Y para cerrar con usted ese temita y preguntarle otra cosita antes de despedirlo, porque usted es el experto en la confianza legítima, queda claro, y me lo va a repetir de manera muy sucinta, queda claro que no pierden los hoy, por ejemplo, concejales de Medellín, el presidente del Consejo de Medellín es de Creemos. Y en la Asamblea también. Y el presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia es de Creemos, Andrés Bedoya. Entonces, ellos pueden estar tranquilos porque la confianza legítima, que es un principio constitucional, les permite que esté así. Entonces, esa síntesis, por favor. Sí, es muy simple. Ellos se presentaron con un aval válido, jurídicamente válido por parte de un partido político que existía en ese momento, que les dio el aval, y con la expectativa legítima, que es lo que protege la confianza legítima, que ese aval se iba a conservar en el tiempo y el partido político se iba a conservar en el tiempo. Eso se llama protección de la confianza legítima, protección de la buena fe y protección del principio de legalidad, porque esa legalidad extensa significa que ellos tenían todos los requisitos para ser candidatos y no puede llegar el Estado mediante una decisión jurisdiccional y decir, no, ya usted ya no solo pierden la personalidad jurídica, sino que también pierden la curul, porque uno va a decir, pero si yo me la gané en Francalí con votos válidos, el Consejo Electoral, la Registraduría Nacional avaló esos votos, hubo unos formularios que avalaron mi victoria como concejal, diputado edil, como alcalde, no me pueden quitar la curul. Y así es, tienen toda la razón. Por eso la misma sentencia del Consejo de Estado modula el fallo y dice, hacia el pasado, todas las decisiones son válidas, es decir, se respeta la curul o el cargo como función servidor público ganado, pero las decisiones hacia el futuro ya se le dice, no, ya ahí sí no hay confianza legítima, porque ya el partido no existe jurídicamente. Dicho de otra manera, esta nulidad por parte del Consejo de Estado no es retroactiva. Exacto. Así de sencillo. Bueno, oiga, Andrés Fernando Mesa, ¿usted qué piensa para redondear esta conversación con usted? Pero me interesa muchísimo su posición, que es no solamente político juicioso, sino además un abogado que está comprometido con que todo lo que se diga sea como en derecho, ¿no? Usted o sea, las pasiones, aunque también hay que saber, hay que decirlo que está cruzado por apetencias políticas, o sea, tiene una tendencia progresista, diría yo, ¿o no? Muy claro, está claro, que quede claro de una vez entre nuestros internautas y televidentes, para que siempre reciban de unos y de otros lo que les dicen con, pues, a ver, con beneficio de inventario, pero sí con respeto. Bueno, entonces le pregunto, ¿usted qué piensa de lo que decidió el presidente del día cívico con la paz por la naturaleza, por el medio ambiente y medio país negado, como nos lo dijo ahorita al principio el abogado Luis Humberto Guidales, quien precisamente fue quien demandó la personalidad jurídica de Creemos? Como decía, esto es como la pelea entre niños y papás. Los hijos emberracados con el papá no le quieren hacer caso. ¿Usted qué piensa de esta situación? Lamentablemente el estado de polarización en Colombia es muy alto. Pues digamos que la polarización, las decisiones que toma el presidente van por un lado, las decisiones que toman los gobernadores y alcaldes van por el otro lado. Eso es lamentable. Desde el punto de vista jurídico, el presidente tiene toda la legitimidad y la legalidad para tomar ese tipo de decisiones. Ya lo han hecho en el pasado. El expresidente Álvaro Uribe decretó también un día cívico antes del referendo que realizara por allá en el 2003, si mal no recuerdo. Y otros presidentes han tomado esas mismas decisiones de decretar un día cívico.
Yo creo que el tema de la posible emergencia ocasionada por la ausencia de lluvias en el país, que está a puertas de ocasionar un racionamiento no solo de agua, sino de energía, implica también tomar conciencia. Yo creo que un día cívico es para eso, para que la ciudadanía se pregunte sobre lo que está pasando y nos preocupemos y tomemos decisiones y acciones para, digamos, mitigar esa emergencia climática y los efectos del cambio climático, que es lo que vemos con la extensión del fenómeno del Niño y lo que será en los próximos días seguramente el fenómeno de la Niña, que vamos a pasar de verano a un invierno crudo, que ojalá no sea muy trágico, no solo en Antioquia, sino en el país. Entonces yo creo que lo primero es que tiene toda la legalidad, la intención positiva. Me preocupa esa decisión mezquina, la verdad, de alcaldes, gobernadores, de tomar eso como un debate político, por decir que coincide entonces con el cumpleaños, que coincide con la fundación del M19, que además tengo entendido no se fundó en abril, sino en diciembre. Pero bueno, es una discusión que todo lo politizan, ¿cierto? Y a mí eso me duele, me preocupa, porque entonces uno ve en Antioquia que la gobernación dice que no, pero hay otras entidades que dicen que sí participan del día cívico. En Bogotá igual, la alcaldía no se suma. Entonces lamentablemente es una falta de coordinación institucional, que yo creo que el único perjudicado acá es el ciudadano de a pie, la persona de a pie, porque termina uno metido en medio de todas esas peleas y el que sufre es el ciudadano, ¿cierto? Porque al final al ciudadano lo que le interesa es que le ayuden a resolver sus problemas diarios, su tema de empleos, el tema de salud pública, el tema de vivienda, de movilidad. Eso es lo que le preocupa a los ciudadanos. Entonces yo creo que es muy lamentable que los gobernadores no acudan a ese mensaje de pedagogía. Además porque violan un decreto, no me acuerdo el número, del 2008, expedido precisamente también por el expresidente Álvaro Uribe, que habla de un principio hermoso, Roger, y es el principio de coordinación entre las entidades nacionales y las entidades territoriales. Coordinación. ¿Qué es la coordinación? Pues por necesidad y acuerdo. Eso viene pasando en Antioquia con las obras de las vías 4G, con las decisiones que se toman en materia de infraestructura, las decisiones en materia de seguridad. Y hoy, por ejemplo, con el día cívico, entonces gobernación dice no, alcaldía dice que no, y presidencia dice que sí. Entonces ahí no hay, se está violentando ese principio, que es un principio constitucional, pero que es un principio que tiene, porque así lo dice ese decreto expedido por el expresidente Uribe, que tiene que regir las relaciones entre las instancias gubernamentales, nacionales, territoriales. Hay que recordarle entonces al expresidente Álvaro Uribe Vélez ese decreto de él. Vamos a tener que buscarlo. Yo lo mando enseguida, Roger, con mucho gusto. Bueno, qué rico, porque es que precisamente cuando sale el expresidente Álvaro Uribe Vélez a hablar de vaca, por ejemplo, la vaca por las 4G es un detonante a una situación de descoordinación grandísima y que precisamente atiza el fuego de la polarización que existe. Gobernador, venga mi hijo, démosle duro a esta situación que tenemos de confrontación con el presidente con este tema. Hágale que esto pega duro. Suena así, ¿cierto? Suena así. Aquí intentamos ser un político o pedagógico, pero entonces hay que recordarle al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero a todos los gobernantes hoy, que hay un principio que habla de coordinación para que la gente que está en medio no sea la que pague los platos rotos de las confrontaciones políticas. Sin embargo, en honor a la verdad, ahorita cuando terminamos el tema en torno a la decisión o la solicitud al decreto del día cívico del presidente Gustavo Petro, se nos vino a la cabeza un comentario que se lo voy a hacer a usted para ver qué piensa, y es que, es que el presidente Gustavo Petro estaba pensando en su día cívico en lo que está pasando en Cundinamarca y en Bogotá específicamente, donde los embalses están peor que en Antioquia, porque aquí han venido diciendo el gobernador, el alcalde de Medellín, el gerente de empresas públicas de Medellín, que aquí no hay necesidad de hacer racionamiento ni de agua potable ni de energía, porque aquí no estamos en esas condiciones extremas. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, momentico, presidente, entonces usted estaba enfocando su mirada a una región y mandó la decisión para todas las regiones cuando hay algunas que no necesitan llegar a esos extremos. Roger, hay un principio también muy bonito que se usa mucho en la seguridad social, pero también debería ser más usado en el derecho constitucional, que es el principio de solidaridad. Es posible que hoy las
consecuencias no sean tan fuertes en Antioquia. Sin embargo, hoy, Roger, hay 11 municipios de Antioquia con racionamientos de energía y con déficits en el suministro de energía y de agua. Arboletes, Buriticá, San Juan de Urabá tienen problemas en el suministro de energía de agua, entre otros municipios de Antioquia. No es solo Medellín, Roger. Por eso a veces pensamos que Colombia es solo Antioquia cuando estamos acá. No, en Colombia tenemos un gran sistema interconectado de electricidad, de energía. Entonces las decisiones que se tomen en Medellín afectan hasta el Quindío, afectan hasta por allá en La Guajira. Todas las decisiones que se tomen en temas de energía, es decir, un racionamiento de energía o un uso moderado de la energía en Medellín, en el Poblado y en Laureles, afecta la decisión de energía en Santander, en Boyacá, en Casanare, porque hay un sistema interconectado, inclusive probablemente el segundo o tercer mejor de América Latina. En eso Colombia y Antioquia sobre todo son un motor. Antioquia hoy tiene Hidroituango funcionando con 4 turbinas, gracias a Dios, porque aquí critican mucho al exalcalde Quintero, pero Quintero fue el que sacó con EPM adelante ese proyecto. 4 turbinas están funcionando y gracias a eso se genera casi el 11-12% de la energía nacional. Y cuando estén operando las 8 turbinas, Hidroituango va a estar generando el 17% de toda la energía que se consume en Colombia. En Antioquia se genera hoy el 25%, vamos a subir casi el 32% de la generación de energía del país. Por eso es que en Antioquia tenemos que ser más solidarios con el resto del país, no pensar solo en nosotros. Aquí hay gente que la pasa muy mal, no solo en Medellín, sino en toda Antioquia. Hombre, Roger, ve, hay gente en Arboletes que no tiene acceso al agua durante 4 o 5 meses al año, al agua potable en Arboletes. Vayan a Santa Fe de las Platas, en Arboletes, en los límites con San Pedro de Urabá, no hay agua. En muchos sectores de Turbo, inclusive de Apartadó, vayan a Murindó, no hay ni siquiera vía de acceso, no hay agua potable. Lo mismo en Vigía del Fuerte. O sea, el problema aquí es grande, ¿no? Por eso yo les pido a los gobernantes que no solo piensen en Medellín, que es muy pues obvio, aquí vivimos acá y queremos que a Medellín le vaya muy bien, pero también seamos solidarios, hombre, con el resto del departamento. Buena explicación esa, porque a nosotros nos dejó ahorita con cierta duda la pregunta que le acabo de hacer, pero la explicación que usted nos deja pues con más tranquilidad sobre la situación de esta coyuntural. Oiga, a propósito, usted menciona ahorita la situación no iba a despedir ya, pero con este comentario que hace de Arboletes, lo que pasó cuando estuvieron en Turbo el gobernador y el presidente, cuando estaban, esa pugnacidad es siempre en torno a las vías 4G, y entonces al presidente le da por decir que prefieren $1 billón para unas vías o $1 billón para el acueducto. Entonces, claro, uno siente que hay ahí cierto populismo, ¿no? Y claro, aplauden el acueducto, y gana esa partida el presidente. Pero entonces, ¿será que sí es cierto? Se refiere a esto que usted acaba de plantear, es que allá primero es el acueducto que cualquier otra cosa. Roger, eso es una falsa dicotomía que planteó acá la oposición en Antioquia. Yo vi toda la intervención del presidente, porque a mí me gusta escuchar al presidente, hay gente que no le gusta, y va a misa el domingo a las 7 de la mañana, pedir por la vida y a orar, y a las 9 de la mañana ya están pidiendo que ojalá se muera el presidente. No, uno tiene que aprender a escuchar, eso es parte de la democracia, y sobre todo si es el presidente. Yo escuchaba los discursos de Uribe y me gustaba escucharlo, hasta de Duque me le aguantaba los discursos, porque yo creo que uno tiene que aprender de lo que dicen los gobernantes. Y el presidente nunca dijo, no hay que hacer vías. Lo que dijo es, la prioridad acá tendría que ser, es el acueducto. ¿Por qué los empresarios, en lugar de haber priorizado inicialmente las vías, no priorizaron los acueductos y llevar agua al 80% del Urabá que no la tiene, agua potable? Y eso es una pregunta. Yo creo que las dos no son contradictorias, y lo decía el mismo presidente, vamos a terminar el túnel del Toyo, vamos a terminar Mar 2, que es, digamos, de Cañas Gordas hasta Chigorodó. Y esas obras se van a terminar y los recursos van a estar ahí. Eso de la vaca realmente es para pagar sobrecostos, y esa plata se va a embolatar porque mucho o poco que recojan, no le están contando a los antioqueños que obras como el túnel del Toyo ha generado sobrecostos.
Muy bien. Que obras como las vías 4G en Pacífico 1, Pacífico 2 han generado sobrecostos de billones. ¿Por qué? Porque se materializaron riesgos, porque lamentablemente el túnel del Toyo lo está haciendo uno de los contratistas que tiene el 40% del constructor, más cuestionados por corrupción, que es Carlos Solarte, que está investigado en Bogotá por el carrusel de la contratación con Samuel Moreno, y ese es el que está haciendo el túnel. Ellos son expertos, lo dice la silla vacía, expertos en generar sobrecostos para tener más ingresos. Entonces lo que digo ahí, Roger, es que esa dicotomía de qué es más importante, no, la vía es importante, porque va a conectar a Medellín con el Urabá en 4 horas, pero el acueducto también es importante, y eso que ese acueducto no debe valer $1 billón, puede valer mucho menos. Y lo que le decía, hombre, qué bueno la solidaridad del empresario que se ha beneficiado del Urabá, sobre todo los bananeros, que además esos empresarios hoy son socios de Puerto Antioquia, que ya va a estar en operación en enero, febrero del 2025, en menos de un año, y paso es que se necesita la vía. Hombre, ustedes se van a beneficiar del puerto, ustedes se han beneficiado de la tierra del Urabá para producir plátano y banano, y hoy producen otros frutas, etcétera. Hombre, también hay una reciprocidad, una solidaridad con el territorio, y construyamos el acueducto del Urabá, que vaya desde Mutatá, pero un acueducto desde Mutatá, que tome las aguas de Mutatá y se vaya hasta Arboletes. Es que les repito, en Arboletes y ahí en Moñitos, que limita ahí en Córdoba, no hay agua potable. Clarísimo, muy bien. Andrés Fernando Mesa, exdiputado de Antioquia y abogado y especialista en el tema de la confianza legítima. Qué bueno que haya estado con nosotros acá en Clicracia, el poder de la información a un clic. Lo seguiremos consultando cuando los hechos lo ameriten. Muchas gracias, Andrés Fernando. A usted, Roger, a los demás compañeros y a todos los televidentes por estar en el programa y también por hacer estos espacios de pedagogía jurídica y política. Sí, señor, de eso se trata, para ayudar a entender. Eso es lo que pretendemos acá, que los hechos no simplemente pasen como siempre ha ocurrido, pasen derechos sin que sepamos realmente qué fue lo que pasó, sino que incluso algunos nos manipulan y nos hacen pensar cosas que no son. Entonces, cuando consultamos a unos y a otros, vamos de un argumento a otro argumento, respetuosos todos, siempre pensando en ayudar a entender, nada más. Y obviamente desde una postura política e ideológica y desde otra postura política e ideológica. Y vean ustedes qué tan cierto.